Lo que estamos hablando en este tiempo es de esa frustración universal que todos tenemos cuando pasás por momentos difíciles. Cuando lanzás oraciones a quien corresponda para que te ayuden en esos momentos donde no hay nada ni nadie que te pueda ayudar. Porque hay etapas en la vida, y todos hemos tenido etapas en la vida, y por ahí vos estás pasando por una etapa así, en donde vos sentís que Dios está desatento, que no te presta atención, que está distraído, que es poco cooperativo, o que no te ayuda, puede hacerlo y no te ayuda, o simplemente llega tarde, que no está cerca tuyo, que cuando lo necesitas no viene. Y cuando sabemos que Dios podría hacer algo y creemos que lo puede hacer y no lo hace, eso hace que nos sintamos cada vez peor, ¿no? Y pensamos de que Dios está en silencio porque yo no lo escucho. Pero siempre recordad de que porque Dios esté en silencio, no significa que Dios esté ausente. Porque vos no escuches a Dios, no significa que Dios no te escucha. Porque vos no sientas a Dios, no significa que Él no esté cerca tuyo. Y uno tiende a pensar cuando pasan todas estas cosas de que Dios no te ama, que Dios no es un Dios bueno. Pero siempre tenemos que recordar, y esto aprendimos la semana pasada, que tus circunstancias personales no necesariamente coinciden con lo que Dios siente por vos. Porque Dios se te sigue amando, ¿no? Porque que Dios te ame tiene que ver con lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por eso en esta mañana vamos a preguntarnos, ¿qué hacemos cuando Dios no responde a tu oración? O responde no a tu oración, ¿no? A ver, pero no cuando le pedimos cosas tremendas. Le pedimos una entrevista de trabajo. Dios, yo lo único que te pido es tener lo que todo el mundo tiene, un trabajo. Dios, yo lo único que te pido es tener una pareja, alguien que me ame. Dios, yo lo único que te pido es lo que todo el mundo tiene, que mi hijo esté bien en casa. Dios, lo único que te pido es que mi matrimonio se restaure y que esté bien. Dios, lo único que te pido es lo que todo el mundo tiene y no lo tengo. Y lo peor es que parece que le va bien a quienes, a todos los demás. ¿Vieron que a veces cuando uno está mal, qué pasa? ¿Todos los demás cómo están? Bien. Y yo desearía vivir la vida del otro, o desearía que Dios me contente como le conteste al otro, y parece que no, ¿no? Pero a veces esto no es de un día, sino de temporadas. Tiempos largos. ¿Te pasó eso? Tiempos largos. Donde oraste. Y Dios sigue pareciendo distraído, que no te ayuda o que llega tarde. Y entonces, a veces, vos te pones a pensar, bueno, si Dios existe, por lo menos conmigo no está cerca. Después de todo, si Dios supiera cómo estoy y me ama, algo tendría que hacer, ¿no? Y a veces hasta cuando uno está muy mal y uno dice, ¿y si esto de la religión es una mentira? ¿Y si esto de Dios es un verso? Y hasta dudamos en algunos momentos de la existencia de Dios, ¿no? Pero hay algo que tenés que saber, que la falta de cooperación de Dios no es un argumento a favor o en contra de su existencia. Que Dios no te ayude no significa que Dios no existe, ¿no? Para colmo, en algunos casos, hasta escuchaste personas que te dijeron que si tenés suficiente fe, Dios va a responder a tu oración. Entonces, ¿qué pasa si yo oro y no responde Dios a mi oración? ¿Cuál es el problema? ¿Quién lo tiene? Yo, pues no tengo fe. O sea, empiezo yo a torturarme yo con mi propia fe. Y otros te dicen, no, lo que vos tenés que hacer es servir a Dios. Si vos servís a Dios, Dios te va a escuchar. Entonces me pongo a servir a Dios y veo que otros no sirven y Dios lo escucha. Y yo me rompo el lomo y Dios no me escucha.
En algunos casos hasta la gente negocia financieramente con Dios. No, lo que pasa es que vos tenés que pactar con Dios, ¿no? Entonces si te acercás a cierta persona hasta te pueden decir, no, el problema es tu pecado. O sea, pues Dios siempre te va a contestar. A mí me contesta, a vos no te contesta. O sea que el problema es que no tenés. Vos tenés un pecado oculto. Y entonces estás cada vez peor porque preguntás qué me pasa a mí. Porque tenés miedo de pensar de que Dios puede no contestar. O sea, casi como atentar contra el cielo. Es decir, Dios le contesta a todo el mundo. Mirá lo que dice, mirá los videos, mirá los testimonios. Soy yo el problema. Por eso estamos viendo la historia de 3 hombres del Nuevo Testamento que Dios amaba, que Dios estaba de acuerdo con su vida, que servían a Dios, que Dios conocía su nombre, sus detalles, que eran de los mejores que tenía, y sin embargo, Dios para ellos pareció distraído, poco cooperativo, que los ayudaba poco, o que llegó tarde a ellos. El que vamos a ver hoy es Saulo, al que conocemos como Pablo. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, que comenzó siendo Saulo como un hombre que odiaba a este movimiento nuevo, esta secta que se llamaba cristianismo, que quería eliminarla, y que luego, 3, 4 años después de la resurrección de Jesús, se encuentra con Jesús. Jesús se le presenta a él, y él cambia de vida para siempre y se convierte en aquel que comenzó a hablar de la historia de Jesús, de que Jesús vive por todo el mundo conocido. Y plantó iglesias por todo el Mediterráneo y por toda la costa de lo que era Turquía y Grecia. Y empezó a hacer cosas increíbles. Y la vida de Pablo era una gran aventura. Y Dios amaba a Pablo. Un seguidor de Jesús que cambió la historia de un montón de gente. Pasó algunos años de entrenamiento con Pedro, con Santiago, e hizo cosas increíbles. Y él naufragó varias veces, fue golpeado, apedreado, encarcelado, mordido por serpientes, casi se ahoga. O sea que el hombre este era un hombre con cicatrices, golpeado, sufrido, y aún así seguía predicando el Evangelio. Pero bueno, todas estas cosas fueron puntuales, porque naufragaba y se salvaba. Lo golpeaban y se sanaba. Lo encarcelaban y salía. Al final ya no salió más. Pero hubo algo en Pablo, algo que tuvo, que no sabemos qué fue, que no le permitía hacer lo que Dios le pedía que haga. O sea, Dios le pedía que vaya y predique y había algo que era un impedimento, algo que le molestaba, algo que le dolía. Y esto es lo que vamos a hablar en esta mañana. Y él empezó a pedirle, y era de los mejores, ese no tenía que negociar con Dios, no tenía que andar pactando, nada, porque ya con todo lo que vivía estaba todo bárbaro. Y sin embargo, Dios, ¿qué le dijo? ¿Alguien se acuerda? No. Y si detuviéramos el mensaje acá, esto es muy bueno para nosotros, ¿no? Porque a veces yo pienso que Dios no me escucha a mí, que Dios no se acuerda de mí. Y dice, bueno, a mí está bien que no me conteste, pero cuando vos ves que Pablo no le contestan, entonces medio que decís, bueno, me afilio a tu gremio, Pablo. Pero en reemplazo a lo que él pidió, en respuesta a su petición, Dios le va a dar algo a Pablo que te lo da a vos y me lo da a mí. Y que si lo tomás, te puede cambiar tu perspectiva para siempre de lo que es la oración y lo que necesitas en medio del dolor y la angustia, que por ahí hoy está pasando. Y vamos a ver algunas cosas importantes sobre la oración. En primer lugar, que la oración no se trata de conseguir lo que quiero, sino de entregar mi voluntad. Vuelvo a decir, no se trata de que Dios es un empleado detrás del mostrador que da para recibir, sino de entregar mi voluntad a Dios, es decir, Dios, que se haga tu voluntad. Y cuando uno ve a Jesús, porque uno tiene que aprender de Jesús, ¿cómo nos enseñó a orar el Señor? Que tu voluntad sea hecha en la tierra. ¿Qué voluntad? Que tu voluntad sea hecha en la tierra. Es más, cuando estuvo al final de su tiempo en esta tierra, le dijo, Señor, esto es lo que yo quiero, o esto es lo que no quiero, pero que sea hecha tu voluntad. Si querés aprender a orar, aprende a orar con Jesús. Y por eso tenemos que aprender de que la voluntad de Dios es lo más importante. Y al describir esta historia nos da una idea de lo que podamos esperar cuando Dios dice no.
La historia está en 2 Corintios, capítulo 12, la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, que era una iglesia que él formó en la ciudad de Corinto, una ciudad muy importante, comercial de aquel tiempo. En el capítulo 12, versículo 7, y nos dice Pablo esto, nos cuenta algo de su historia. Y él primero contó de que Dios le había revelado cosas tremendas, que Dios le mostró cosas que ningún hombre pudo ver. Pero, para no exaltarse tanto de todo lo que vio, dice, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, ¿no? Un aguijón en la carne. ¿Cuántos de ustedes tienen un aguijón en la carne, no? Para muchos es la suegra el aguijón en la carne, ¿no? El vecino es el aguijón en la carne. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no enaltezca. En el caso de Pablo, se trataba de una enfermedad. Algunos dicen que fue un problema ocular, otros que fue un problema tipo epilepsia, otros de una malaria recurrente, no sabemos. Pero sí sabemos que era una dolencia física que le impedía hacer lo que Dios le había pedido hacer. Lo segundo que aprendemos de esto es que la oración nos recuerda que no tenemos el control y nos mantiene cerca de aquel que sí lo tiene. Yo no puedo controlar a Dios. Diga conmigo, a ver. Yo no puedo controlar a Dios. Dios no es un empleado para mí. Dios no es alguien que actúa de acuerdo a lo que yo hago. Por eso yo no puedo andar declarando cosas, decretando cosas, diciendo cosas como que tienen que ocurrir, porque no funciona así. ¿Desde cuándo vos sos Dios? Por eso Pablo le dice, Dios, yo lo único que te pido es que saques esto. Lo único que te pido es que hagas esto. Lo único que te pido, esto es tremendo, que hagas lo que yo ya hice por otros. Porque Dios usaba a Pablo para sanar gente. ¿Me entienden lo que digo, no? Dios usaba a Pablo para sanar gente y de repente él no era sanado. Mi abuelo era pastor y él tenía la gracia de Dios de tener el don de sanidad. Y él oraba por las personas y las personas sanaban. Milagros tremendos ocurrieron a través del obrar de mi abuelo. Pero mi abuela estaba enferma y él lloraba por mi abuela. Y él me contaba que un día llorando en el piso, golpeando el piso, dice, Dios, te entrego todas las sanidades que quieras que haga yo alguna vez por la sanidad de ella. Y mi abuela murió con esa enfermedad. Y él sufría. Y él decía, Dios, ¿por qué me utilizás para sanar a otros? Y yo no puedo ser usado por vos para sanar a mi esposa. Por eso Pablo cuenta lo que hizo con esta enfermedad. Dice, acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quitara de mí. Y esto no es que oró el lunes, el martes, después el jueves, sino que oró durante 3 temporadas, mucho tiempo. Pero esto lo que vamos a ver ahora es algo que tiene una ventaja Pablo con respecto a nosotros, ¿no? Porque dice que, pero Dios me ha dicho, Dios le habló a Pablo. Pero lo que Dios le dijo, y esto es importante, pues si no me va a decir, tiene ventaja, es lo que Dios te dice a vos y me dice a mí en esta mañana. Pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente. Pablo, no te voy a dar lo que vos pedís, pero con mi gracia tenés más que suficiente. Pablo, no importa lo que hagas, lo que no hagas, lo que digas, lo que no digas, no te lo voy a dar, pero con mi gracia tenés más que suficiente. ¿Qué es la palabra gracia? Evidentemente la gracia tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, pero la gracia es usada más de 150 veces en el Nuevo Testamento. Y la gracia significa un favor inmerecido. La gracia es cuando Dios se extiende inclinándose y acercándose a nosotros, porque está dispuesto a bendecirnos y a estar cerca de nosotros. O sea, Dios mismo acercándose a vos. ¿Te gusta eso? Dios mismo está cerca tuyo, a decirte te amo, estoy al lado tuyo, no te abandoné. Gracia es Dios ayudándote a vivir. En el caso de Pablo la gracia es la posibilidad de dar un paso delante del otro. ¿Cuántos necesitan el poder para enfrentar mañana? Diga la verdad. Para decir, Señor, no sé cómo voy a hacer, pero dame tu gracia para enfrentar lo de mañana. Dame tu gracia para enfrentar lo que viene. No puedo ver mucho más allá. Y todos hemos pasado momentos así, o por ahí hoy está pasando un momento así, donde ya no tenés más fuerza, donde decís, Señor, dame gracia para mañana. ¿O no? ¿Es verdad o no? Dame poder para mañana, para poder enfrentar lo que viene.
La capacidad de ir a trabajar una vez más y enfrentar la crisis que estoy en el trabajo. La capacidad para ver mañana cómo voy a hacer para poder generar dinero en mi familia. La capacidad para enfrentar la crisis de mis hijos. La capacidad para enfrentar mis crisis emocionales. La capacidad de volver a casa y enfrentarme con el desastre en el cual vivo. La capacidad para dar un paso más en lo que vivo. Y Dios le dice a quien amaba mucho, no te voy a quitar esto, pero te voy a dar algo mucho mejor. Ahora, la verdad es que todos, cuando uno tiene un problema, quiere que Dios le quite el problema. ¿O no? ¿Es verdad o no? Si yo tengo un problema económico, ¿qué quiero? Es plata, ¿o no? Pará, todo lindo, Dios, está muy bueno, esto es un lindo cuestión, pero si yo tengo un problema físico, ¿qué quiero? Que me lo cure. Si yo tengo un problema emocional, que mañana no pague más psicólogo. Pero Dios me dice, y te dice, lo que necesitas, no es que te quite esto, necesitas mi gracia, la presencia de Dios. Piense esto, ¿cuánta gente usted conoce que vos los viste destruidos, que tienen una situación tremenda en su vida? Tremenda. Que cada vez que vos veías su vida decís, si yo viviera eso, no lo aguantaría. ¿Le pasó eso? Si yo pasaría eso, jamás hubiese soportado eso. Y cuando vos hablabas con ellos, de repente, por ahí no te decían esta misma frase, fue la gracia de Dios, pero te decían, Dios estuvo conmigo. ¿Te pasó esto? Y vos salías de su casa o salías de conversar con ellos y decís, es imposible. Si Dios no lo ayuda, si Dios no lo levanta, es imposible que sigan adelante. ¿Te pasó esto? ¿Saben qué es eso? La gracia de Dios. Esa misma gracia que recibiste vos en algún momento de tu vida, ¿o no? Vos decís, ¿cómo superé esto? A ver, todos tenemos momentos en la vida que dijimos, ¿cómo lo superé? ¿Cómo? Y cuando mirás para atrás decís, fue la gracia de Dios. En ese momento no veías nada. Pero fue la gracia de Dios. Y debemos recordar esto, porque cuando recordamos empezamos a vivir mejor. Porque la versión del cristianismo occidental es, si Dios no hace lo que yo quiero, me voy. Si Dios no hace las cosas como yo quiero, ya está, abandono. Pero Él me ha dicho, y mire cómo sigue, con mi gracia te es suficiente. Porque, y acá que viene, mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Este no es un mundo para débiles, ¿o no? En este mundo, ¿quiénes triunfan? Los fuertes. Acá Pablo dice que Dios le dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero yo quiero que Dios se perfeccione en mi gloria, ¿o no? ¿Es verdad o no? ¿Quién no quisiera ser un jugador en la final del Mundial? Y hace el gol en el minuto 91 del triunfo de la selección. Y sale Argentina campeón por usted, ¿o no? Usted hizo el gol. Y cuando termina el Mundial, porque la FIFA no te permite antes, te sacás la remera y ya cuando la FIFA no puede hacer nada, es como hicieron los brasileños cuando salió campeón Brasil, me acuerdo, se sacaron la remera y decía, yo sigo a Jesús. ¡Ah! La gloria es para Él. ¿No le gustaría eso o no? ¿No le gustaría ser el que escribe un libro y todo el mundo lo ovaciona al final y cuando le entregan el premio Pulitzer, de repente se levanta y entrega y tira el libro para arriba y dice, pero este libro fue escrito para la gloria de Dios. ¡Ah! Toda la gente aplaudiendo. O tenés una empresa, ¿no? Y esa empresa Dios la levanta y ganas un montón de guita. Y sos un tipo espectacular. Y cuando te dicen, ¿de dónde sacaste esa inteligencia y capacidad para hacer la empresa? Entonces con todos los micrófonos, de repente te parás y decís, señalás el dedo para arriba, ¿no? Y sin decir una sola palabra, señalás para arriba, para tu gloria. Y a mí me gusta la gente que hace eso y está todo bien. Me encanta ver los muchachos del Mundial que hacen eso. Pero Dios dice a Pablo, que era súper Pablo, que tiene un montón de cosas para gloriarse. Dice, yo me voy a gloriar ¿en dónde? En tu, ¿qué? Debilidad. Y ¿sabes una cosa? A veces Dios te va a llevar a lugares de gloria, que todo el mundo te conozca. Pero muchas veces, diría la mayoría de las veces, Dios te va a decir, no voy a aprovechar tu fortaleza, ni tus habilidades, ni tus capacidades. Voy a aprovechar lo que yo hago en vos, para que otros me conozcan.
Dios va a mostrar su fuerza en la debilidad, pero solo si aprendo a recibir un no como respuesta. Y ahí es donde viene el problema, ¿no? Por eso tengo que aprender que la oración no es solo pedir, sino confiar. Confiar de que Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Confiar que Dios es bueno. Si me lo da es bueno, y si no me lo da, ¿qué es? Más o menos bueno. Dios es bueno y confío en Él. Porque la oración es pedir, claro que sí hay que pedir. Y pedir, y pedir, y pedir, y vamos a pedir por milagros, y vamos a orar porque Dios haga milagros, y vamos a orar para que Dios te dé trabajo, para que Dios mejore tu economía, y vamos a orar para que Dios haga un milagro en tu salud, y vamos a orar para todo eso, y vamos a seguir pidiendo, claro que sí. Pidan, dice el Señor, pidan. Pero también vamos a confiar que en el caso que Dios no te lo dé, Él te va a dar su gracia. Pablo continúa y dice, por eso con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Que el poder de Dios en vos. No hay cosa mejor que el poder de Dios. La gracia de Dios en tu vida. Ahora, la perspectiva de Pablo cambió con el tiempo. Seguramente al principio no entendía esto. Y tu perspectiva va a cambiar con el tiempo. Como ahora yo puedo entender, por ejemplo, cosas que pasaron en mi vida y decir, Señor, ¿cómo superamos eso? A ver, piense lo que están casados hace muchos años. ¿Cómo superamos esa crisis? ¿Cómo superamos ese problema? ¿Cómo superamos lo que pasó con nuestros hijos? Porque la gente dice que el tiempo cura las heridas, pero el tiempo no cura las heridas. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero sí el tiempo te permite ver en perspectiva lo que Dios hizo por vos. ¿Cuántos dicen, Dios me sostuvo con su gracia en el pasado? Levanten su mano. Dios me sostuvo con su gracia en el pasado. Fue milagroso. Dale un aplauso al Señor, porque esto es lo que Él hace. Ahora es probable que vos estés en ese momento, ¿no? En un momento que odian, en un momento que no quieren estar. Y ahí es donde debes mirar para atrás y decís, tu gracia me sostuvo en el pasado, tu gracia me sostiene en el presente y tu gracia me sostendrá en el futuro. Es por eso, dice Pablo, que me deleito en mis debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Y vamos a decir la parte final porque esta es la clave del mensaje. Vamos juntos. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Vamos de nuevo? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 4 cosas rápidas para recordar. En primer lugar, tenemos permiso para pedirle a Dios que quite nuestras espinas en la carne. Claro que sí. Y a Dios le gusta. Y por ejemplo, lo que no te gusta hoy, ¿qué tenés que hacer? Pedirle. No quiero. Usted le pide a Dios y tiene permiso para decirle todo lo que quiera. Y a Dios le encanta que le pides. Y le encanta que te enojes, que andes gritando. Y que andes hablando con Dios y le cuentes lo que hay en tu corazón. Le encanta. Si a Dios le gusta escuchar tu corazón. Tienen permiso para todo esto. Pero Dios también tiene permiso para decirte no. Y ahí es donde viene el problema. Tenés que aprender que Dios te va a decir no. En tercer lugar, que Dios puede elegir mostrar su poder en el escenario de tus debilidades. Puede ser que tus cosas nunca mejoren. Puede ser que tus cosas nunca se solucionen. Puede ser que no te cures de eso que estás orando. Puede ser que algunas cosas nunca lleguen. Y eso no es un reflejo de que Dios no te ama. Pero en cuarto lugar, y esto es clave, no vas a poder experimentar la gracia sustentadora de Dios mientras resistís a su voluntad. Mientras te enojas con Dios. Mientras luchás con Dios. Mientras empezás a pelear con Dios y pelear con la situación. Y entonces decís, no, si Dios no me da esto, dejo de ir a la iglesia. Dejo de leer la Biblia. Dejo de orar, dejo de estar en comunión, dejo el grupo pequeño, dejo todo. Y ustedes conocen montones de personas porque tuvieron momentos difíciles, dejaron todo o no. Porque tuvieron un problema con una iglesia, porque tuvieron un problema con una persona, o porque Dios no actuó como ellos esperaban. Hoy están lejos. Y a veces hasta quisieran dejar la fe y no pueden, y esta es una tortura. Alguna gente que yo conozco dice, me encantaría no creer, pero sigo creyendo. Me encantaría dejar todo, pero no puedo. Pero siguen angustiados, enojados. Y el problema es cuando vos haces eso, te amargás. ¿Cuántos conocen gente amargada que seguía a Dios en un tiempo? ¿Conocen? Gente que seguía a Dios y hoy está amargada porque no hay cosa peor que pelear contra Dios cuando Dios te dice que no. Y ahí no vas a tener la gracia de Dios.
No vas a experimentar la gracia de Dios. No pelees contra Dios. Porque la gracia sustentadora de Dios comienza con: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el espacio entre lo que yo quiero, todos queremos cosas, ¿no? Y lo que Dios te da, está la gracia sustentadora de Dios, que te sostiene y te levanta y te hace vivir momentos tremendos de hermosura de estar en su presencia en medio de la angustia. Porque todos tenemos que reconocer que los momentos más cercanos de Dios fueron esos momentos, ¿no? En cuando después que pataleaste, chillaste, dejaste que la gracia sustentadora de Dios te levante. Por eso, en esta mañana, si Dios no hace exactamente lo que vos querés, seguí confiando. Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Y parece una oración de poca fe, pero yo tengo que pedir, claro que sí, pero también aprendo a confiar. Yo pido, claro que sí, pero también aprendo a confiar y a descansar en Él. ¿Cuántos de los que están acá dirían que tienen hoy una espina clavada en su carne? ¿Cuántos tienen esa oración que está ahí y no se responde? Te invito a cerrar tus ojos y vamos a hablar con Dios. Te animo al que levante tu mano. Te animo, decirle: Señor, esto es mi espina en la carne. Decirlo. Mi hijo, mi matrimonio, mi economía, dolores, mi futuro, aquellas cosas. Señor, acá están estas manos levantadas. Yo lo que te pido, Señor, que traigas milagros a esta gente. Señor, que traigas sanidad, restauración, provisión, que hagas cosas, que nos hagas contar historias donde digamos juntos: esto solamente Dios pudo haberlo hecho. Esto es un milagro tuyo, Dios. No hay nadie más que pueda haber hecho esto. Y que te demos gloria a Dios por lo que hiciste. Pero también, Señor, te pido por cada uno de nosotros, de cada mano levantada, para que tu gracia sea más que suficiente en este momento, mientras no hay una respuesta. Que tu gracia sea más que suficiente aunque la respuesta sea no. Que tu gracia sea más que suficiente en medio de todo lo que estamos pasando. Que tu gracia sea suficiente como fue suficiente en el pasado en nuestra vida. Y que va a ser suficiente en el futuro. Y que solamente vamos a vivir bien y disfrutar la vida cuando aprendamos que tu gracia es suficiente en nosotros. Gracias, Jesús, por tu presencia en medio nuestro. Y por esta palabra difícil, pero alentadora en medio de todo lo que pasamos. En nombre de Jesús. Amén y amén.